La noche era fría, y el silencio de la ciudad pesaba más que cualquier manta. Alba, de apenas 6 años, caminaba de la mano de su madre, Elena. Sus pequeños pies tropezaban con las piedras irregulares de la calle, pero no se quejaba. Aferraba con su otra mano una muñeca de trapo, sucia, y con un solo ojo de botón, el único tesoro que le permitieron llevar. No entendía el viaje, solo sentía la tensión en los dedos de su madre, que apretaban los suyos con una fuerza que no era de cariño, sino de desesperación. Sus ojos, uno del color de la miel y el otro de un azul helado, observaban las sombras alargadas de los edificios, buscando una respuesta que no llegaría. El aire olía a humedad y a un final que ella, en su inocencia, no podía nombrar, pero que ya sentía crecer en su pequeño pecho. Llegaron ante una puerta de madera oscura, tan alta que parecía la entrada a un mundo de gigantes. El convento. Elena se detuvo. Su respiración entrecortada se convertía en pequeñas nubes de vaho. La mano de Elena tembló al soltar a su hija para alcanzar la aldaba de hierro forjado. Alba levantó la vista, buscando una respuesta en el rostro de su madre, pero solo encontró una máscara de dolor impenetrable, una decisión ya tomada. El golpe del metal contra la madera resonó en la calle vacía, un sonido seco y definitivo, como el de un corazón que se parte en dos. En ese eco, Alba sintió por primera vez el verdadero frío, uno que no venía del viento, sino del silencio aterrador de la mujer que le había dado la vida. La puerta se abrió con un quejido largo, revelando la silueta de una monja recortada contra una luz amarillenta y débil. Elena empujó suavemente a Alba hacia adelante. «Cuídenla». Fue un susurro roto, una súplica ahogada que se perdió en la noche. No pudo mirar los ojos de su hija, esos ojos que el pueblo llamaba una maldición. Se arrodilló, pero su abrazo fue breve, casi ausente, como si tocara algo que quemaba. Le apretó una moneda fría en la palma de la mano y se levantó de golpe, como si huyera de un fantasma. La monja tomó a Alba del hombro con una mano firme y huesuda, sellando el traspaso. La niña ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que ocurría. ¿Acaso su propia madre no la quería cerca? Elena se dio la vuelta sin mirar atrás. Sus pasos eran rápidos, casi una carrera, huyendo de la pequeña figura que se quedaba parada en el umbral. Alba se quedó inmóvil, con la moneda helada en una mano y la muñeca de trapo en la otra. Un «mamá» silencioso se formó en sus labios, pero la palabra murió antes de nacer. Vio cómo la espalda de su madre se hacía más y más pequeña hasta desaparecer en la oscuridad. La pesada puerta del convento comenzó a cerrarse. Un monstruo de madera que devoraba lentamente la única vida que conocía, dejándola del lado de la sombra y la soledad. En ese instante, su mundo, antes pequeño pero seguro, se hizo añicos contra el suelo de piedra. El cerrojo sonó con un clic definitivo. El mundo exterior se apagó. Alba estaba sola, rodeada por el olor a cera vieja y la mirada impaciente de una extraña. Miró la moneda en su mano, el precio de su abandono. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Una gota salada que contenía todo el peso de una pregunta que la perseguiría por años. No entendía de supersticiones ni de miedos ajenos. En su pequeño universo de 6 años, la única verdad era el vacío que crecía en su pecho. La certeza de que algo en ella estaba tan roto que ni su propia madre podía amarla. Ella solo quería ser amada. ¿Era pedir demasiado? Del otro lado de la ciudad, Elena caminaba sin rumbo, con el eco del cerrojo del convento retumbando en su mente. No sentía alivio, sino un vacío helado que se expandía desde su pecho hasta la punta de sus dedos. Cada sombra parecía juzgarla. Cada ventana cerrada era un ojo acusador. Regresó a su casa, ahora insoportablemente silenciosa, y se sentó en la oscuridad, esperando un amanecer que prometía no traer luz, sino la perpetua repetición de su cobardía. Había cortado el lazo que la unía a su hija, creyendo que así cortaría el dolor, pero lo único que logró fue amputarse el alma. El fantasma de 2 ojos, uno miel y otro cielo, ya había comenzado a perseguirla, y ella sabía con una certeza aterradora que la acompañaría por el resto de sus días. El pueblo donde vivían era un nido de creencias antiguas y miedos arraigados.
un lugar donde la diferencia era una afrenta. La heterocromía de Alba, esa singular belleza que la hacía única, fue interpretada por la ignorancia colectiva como una marca del diablo, un mal de ojo andante. Los susurros comenzaron como un murmullo inofensivo en el mercado, pero crecieron hasta convertirse en un veneno que contaminó cada pozo, cada conversación. Elena veía cómo las madres apartaban a sus hijos cuando Alba pasaba, cómo los ancianos se santiguaban a su paso. La niña no era una niña, era un presagio, una anomalía que alteraba el frágil orden de una comunidad que prefería la uniformidad del miedo a la complejidad de lo desconocido. El verdadero infierno comenzó cuando su esposo, un hombre bueno y fuerte, cayó enfermo. Una fiebre repentina se lo llevó en menos de una semana, dejando a Elena viuda y a la merced de las lenguas del pueblo. Fue entonces cuando los susurros se convirtieron en sentencias. Fue la niña, decían, su mirada se lo llevó. El dolor del luto se mezcló con el terror de la acusación. En su vulnerabilidad, Elena comenzó a mirar a su propia hija con una astilla de miedo. ¿Y si era verdad? La superstición, como una enredadera, se aferró a su corazón roto, ahogando la razón y el amor maternal. En su mente, la inocencia de Alba empezó a teñirse con la sombra de una culpa que no le pertenecía. La presión social se volvió asfixiante. Nadie le compraba verduras en el mercado. Las viejas amigas cruzaban la calle para no tener que saludarla. La soledad era una celda cuyas paredes se estrechaban cada día un poco más. Elena se sentía marcada, exiliada en su propia tierra. El amor por su hija luchaba contra un instinto de supervivencia primitivo, el miedo a ser devorada por el ostracismo. Veía el rechazo en los ojos de todos y, lo que era peor, comenzaba a ver un reflejo de ese mismo rechazo en su propio espejo. Se estaba convirtiendo en uno de ellos, contagiada por el mismo pavor que la estaba destruyendo. ¿Cómo proteger a su hija de un mundo que la odiaba si ella misma empezaba a temerle? En las noches de insomnio, una idea terrible tomó forma, disfrazada de sacrificio. Se convenció a sí misma de que no la estaba abandonando, sino salvándola. Lejos del pueblo, en la ciudad, nadie conocería su maldición. Podría crecer, ser una niña normal, libre de las miradas que la condenaban. Se repetía esa mentira una y otra vez, hasta que casi sonó a verdad. Era un acto de amor retorcido, una cirugía brutal para extirpar el supuesto mal. Aunque el precio fuera la propia niña, estaba sacrificando a su hija para salvarla de los monstruos, sin darse cuenta de que ella misma se estaba convirtiendo en uno. Atrapada entre el juicio del pueblo y la soledad de su hogar, ¿habrías encontrado tú una salida diferente? Así Elena eligió el camino que creyó menos doloroso, sin entender que hay decisiones que no terminan nunca. Al dejar a Alba en el convento, no solo entregó a su hija, sino que también se condenó a sí misma a una vida de arrepentimiento silencioso. Los años que siguieron fueron grises, vacíos, llenos del eco de una risa que ya no sonaba en su casa y del recuerdo de una pequeña mano que ya no buscaría la suya. El pueblo, al verla sola, eventualmente la dejó en paz, pero esa paz era el silencio de un cementerio. Había comprado su aceptación al precio más alto posible, y ahora vivía con la certeza de que, en su intento por huir de una maldición inventada, había creado una real y eterna para sí misma. El orfanato de la misericordia olía a desinfectante y a tristeza vieja. Las paredes grises parecían absorber la luz del sol, dejando solo una penumbra perpetua en los largos pasillos. Para Alba, cada día era una repetición exacta del anterior, un ciclo de soledad que comenzaba con el sonido de una campana estridente y terminaba en el silencio de un dormitorio lleno de camas idénticas. Su cama, junto a la ventana, era su única isla. Desde allí veía un mundo al que no pertenecía, mientras aferraba su muñeca de trapo, ahora sin su último ojo de botón. Le hablaba en susurros, contándole historias de una madre cuyo rostro comenzaba a desvanecerse en su memoria, convirtiéndose más en un sueño que en un recuerdo. ¿Cómo se puede extrañar algo que apenas se recuerda? La hora de la comida era su peor tortura, no por la sopa aguada o el pan duro, sino por el muro de silencio que la rodeaba. Los otros niños, en un pacto tácito,
la dejaban sola en el extremo de la larga mesa de madera. Las risas se detenían cuando ella pasaba y los susurros la seguían como una sombra. La bruja de 2 ojos, decían, no la mires o te dará mala suerte. Alba aprendió a comer con la cabeza gacha, enfocando toda su atención en el plato para no tener que ver el reflejo de su propio rechazo en las miradas ajenas. Se hizo experta en volverse invisible, en ocupar el menor espacio posible, convencida de que su mera existencia era una molestia. Si hubieras visto a esa niña encogida y sola, ¿qué le habrías dicho? Las noches eran lo más difícil. El frío de los muros de piedra se metía en sus huesos, un frío que la delgada y áspera manta no podía combatir. Se acurrucaba en un ovillo, intentando conservar el poco calor de su cuerpo, y escuchaba el ritmo de las respiraciones ajenas, el sonido de otros niños que, al menos, se tenían los unos a los otros. Ella solo tenía el vacío. En la oscuridad, las preguntas que reprimía durante el día gritaban en su mente. ¿Por qué mamá la dejó? ¿Era tan mala? ¿Tan fea? A veces lloraba en silencio, ahogando los sollozos en su almohada para que nadie la oyera. El llanto no traía consuelo, solo un agotamiento profundo. Habrías podido dormir en esa cama helada, con el corazón hecho un nudo de hielo. Aprendió a vivir en un mundo sin contacto. Nadie le revolvía el pelo con cariño, nadie le daba una palmada en la espalda. Las cuidadoras, mujeres cansadas y sobrepasadas por el trabajo, la trataban con una indiferencia clínica. Era un número, una boca más que alimentar, una cama más que hacer. Para ellas, sus ojos no eran una maldición ni una belleza. Simplemente no existían. Esta ausencia de afecto era un hambre más profunda que la de su estómago. Anhelaba un abrazo, una palabra amable, una simple mirada que no estuviera cargada de juicio o de lástima. Su piel recordaba el último abrazo de su madre, breve y helado, y se preguntaba si alguna vez volvería a sentir el calor de otro ser humano. En el patio de juegos, mientras los demás corrían y gritaban, Alba se refugiaba en un rincón junto a la pared desconchada. Desde allí se convirtió en una observadora silenciosa. Notaba cosas que nadie más veía: la tenacidad de una pequeña flor que crecía en una grieta del cemento, la geometría perfecta de una telaraña brillando con el rocío, la tristeza en la postura de una de las cuidadoras más viejas. El mundo se convirtió en su libro de imágenes, un desfile de detalles que la mantenían anclada a la realidad. Era su forma de sobrevivir, de encontrar un orden en el caos de su abandono. Se estaba enseñando a sí misma a ver, sin saber que esa habilidad, nacida del dolor, un día sería su salvación. Hubo un día en que casi creyó en la bondad. Un niño nuevo, que aún no conocía las reglas no escritas del orfanato, se le acercó y le ofreció la mitad de su galleta. Le sonrió sin reparar en sus ojos. Por un instante, el pecho de Alba se llenó de una calidez que casi había olvidado. Aceptó la galleta con manos temblorosas y una sonrisa tímida se dibujó en sus labios. Pero el momento se rompió en 1000 pedazos cuando los niños mayores rodearon al recién llegado, arrastrándolo lejos de ella entre burlas y empujones. «No te juntes con la rara», le advirtieron. Alba vio cómo el niño la miraba desde lejos, ahora con confusión y miedo. La galleta se le hizo cenizas en la boca. El único espejo del orfanato estaba en el baño común, un trozo de vidrio manchado y roto. Alba lo evitaba a toda costa. Odiaba su propio reflejo. Odiaba esos ojos que le habían costado todo. Uno, el color de la miel que su padre solía poner en su té. El otro, el azul del cielo en un día despejado. Juntos, eran una contradicción, un error. A veces, en la soledad del baño, se obligaba a mirar. Se preguntaba si, tapando uno, podría parecer normal. ¿Cuál elegiría? ¿El calor de la tierra o la inmensidad del cielo? Pero no importaba. Eran parte de ella, una marca imborrable de su diferencia. La sociedad la había sentenciado por ellos, y ella, en su inocencia, había aceptado el veredicto. Con el tiempo, el recuerdo de su madre se convirtió en un arma que usaba contra sí misma. Se convenció de que ella tenía la culpa. Quizás no había sido lo suficientemente buena, lo suficientemente obediente, lo suficientemente normal.
Si tan solo hubiera tenido los dos ojos del mismo color, su madre todavía la querría, su padre seguiría vivo, y su vida no sería esa condena gris. Esta culpa autoimpuesta era más pesada que cualquier castigo. Se convirtió en la voz interior que le decía que no merecía nada bueno, que la soledad era su estado natural. ¿Cómo puede una niña luchar contra el mundo cuando primero ha aprendido a luchar contra sí misma? Su muñeca de trapo, su única confidente, empezó a deshacerse. El relleno se salía por las costuras y su vestido estaba hecho jirones. Una noche, mientras la abrazaba, sintió que algo dentro de ella también se rompía. La esperanza, esa pequeña llama que había mantenido viva en un rincón de su corazón, parpadeó y casi se extinguió. Se dio cuenta de que su madre no iba a volver. Nadie iba a venir a rescatarla. Estaba sola, y siempre lo estaría. Esa noche no lloró. Simplemente se quedó mirando el techo, sintiendo un vacío tan inmenso que parecía que podría tragársela. Era la resignación, un veneno lento que adormecía el dolor, pero también la vida. Los años pasaban como páginas borrosas de un libro triste. Alba creció hacia adentro, construyendo murallas cada vez más altas a su alrededor. Aprendió el lenguaje del silencio y la anatomía de la soledad. Su timidez se convirtió en una armadura, y su mirada baja en un escudo. Dejó de esperar, dejó de soñar. Su única ambición era pasar desapercibida, sobrevivir un día más sin causar problemas, sin atraer miradas. La niña curiosa y llena de preguntas se estaba desvaneciendo, reemplazada por una sombra silenciosa que se deslizaba por los pasillos del orfanato, un fantasma en su propia vida. Es posible morir por dentro mucho antes de que el cuerpo deje de respirar. Y así, en la quietud de su desamparo, Alba llegó al punto más bajo de su existencia, rodeada de gente, pero más sola que nunca, con un corazón que latía por pura costumbre, pero que había olvidado cómo sentir alegría. Era una vasija rota, convencida de que su destino era permanecer en fragmentos para siempre. No sabía que incluso las grietas más profundas pueden ser por donde eventualmente empieza a entrar la luz. Pero en ese momento solo había oscuridad, una oscuridad tan completa que parecía definitiva. Si tú hubieras estado en su lugar, ¿habrías encontrado una razón para seguir adelante? Cuando Alba cumplió 12 años, la monotonía gris del orfanato fue interrumpida por una presencia silenciosa. Era Julián, el viejo conserje, un hombre de pocas palabras y manos agrietadas que olían a aserrín y a paciencia. Julián no veía a la niña maldita que los demás susurraban. Él la veía a ella, a la niña que se quedaba inmóvil durante minutos, observando cómo la luz del atardecer pintaba de oro el polvo que flotaba en el aire. Notaba su quietud, su forma de estudiar el mundo como si estuviera leyendo un libro secreto que nadie más podía descifrar. Él no le ofreció palabras de consuelo, que para entonces ya sonaban huecas en los oídos de Alba. Le ofreció algo mucho más valioso, su atención. Vio que en su soledad ella no se estaba escondiendo del mundo, sino que lo estaba absorbiendo. Un martes por la tarde, mientras Alba dibujaba con una rama en la tierra del patio, Julián se le acercó. Sin decir una palabra, puso en sus manos un objeto frío y pesado. Era una vieja cámara fotográfica, un modelo de rollo con el cuerpo de metal gastado y pequeñas abolladuras que contaban su propia historia de abandono. La había encontrado en una caja de donaciones destinada a ser desechada. A veces, las cosas que otros tiran son las que guardan más luz por dentro, le dijo con su voz rasposa, y se marchó. Alba se quedó con la cámara en su regazo, sintiendo su peso. Era el primer regalo que recibía en su vida, un objeto que no era para sobrevivir, sino para algo más. Era un ancla, una pregunta, una posibilidad. Con manos temblorosas, Alba levantó la cámara y miró por primera vez a través del pequeño visor rectangular. Y entonces ocurrió la magia. El mundo ruidoso, caótico y juzgador del orfanato desapareció. Dentro de ese pequeño marco, todo estaba en orden, en silencio. El visor se convirtió en un escudo, un santuario. A través del lente, sus ojos, su maldición, se transformaron en su poder. El ojo miel y el ojo azul
ya no eran una deformidad, sino dos filtros distintos para capturar la realidad. Por primera vez, no se sintió observada, sino que ella era la que observaba. Podía acercarse al mundo sin que el mundo la tocara, capturando su belleza y su dolor desde una distancia segura. ¿Alguna vez un objeto te ha salvado de ti mismo? Empezó a fotografiarlo todo, pero sobre todo, lo invisible. La telaraña perfecta en el rincón olvidado del sótano, las manos cansadas de la cocinera pelando papas, la sombra solitaria de otro niño en el patio. No buscaba la belleza convencional, sino la verdad cruda que se escondía en los detalles que todos ignoraban. Sus fotografías eran silenciosas, poéticas y brutalmente honestas. Estaba documentando la vida de los olvidados porque ella era una de ellos. Cada clic del obturador era un acto de desafío, una declaración silenciosa de que ella existía, de que ellos existían y de que sus historias importaban. La cámara se convirtió en su voz, una voz que no necesitaba emitir sonido para gritar las verdades más profundas del corazón humano. Poco a poco, algo dentro de Alba comenzó a cambiar. Ya no caminaba con la cabeza completamente gacha, aún era tímida, aún prefería el silencio, pero ahora había un propósito en su mirada. Su cámara era una extensión de su cuerpo, un tercer ojo que le permitía traducir su dolor en arte. Los otros niños dejaron de molestarla tanto. Su concentración y su extraña devoción por ese objeto viejo la envolvieron en un aura de misterio que imponía una nueva forma de respeto. Ya no era solo la niña rara, era la niña que veía cosas. Esa pequeña chispa de identidad, nacida de un simple acto de bondad, era frágil, pero era real. Era la primera vez que sentía que su diferencia no era una carga, sino un regalo. Julián nunca le preguntó qué fotografiaba. Simplemente, cada semana le dejaba un rollo de película barato sobre el banco donde solía sentarse. No necesitaba palabras. Él ya le había dado lo más importante. No la había salvado, pero le había dado la herramienta para que ella misma comenzara a construir su propia balsa en medio del naufragio. La esperanza, que había sido una palabra extranjera para ella, empezó a tomar forma en las imágenes en blanco y negro que revelaba a escondidas en un armario oscuro. Aún estaba sola, aún estaba herida, pero ya no estaba perdida, porque a veces todo lo que una niña necesita es que alguien le diga con un gesto: «Yo creo en lo que tú ves». La cámara se había convertido en su armadura, pero toda armadura tiene sus puntos débiles. Su creciente confianza era una luz que, en la penumbra del orfanato, atraía tanto a las polillas como a las sombras. Un pequeño concurso de fotografía juvenil, anunciado en un cartel descolorido en el pueblo, se convirtió en su secreto más preciado. Julián la animó, diciéndole que su mirada era única y merecía ser compartida. Por primera vez en años, Alba sintió el aleteo de algo parecido a la ambición, un deseo de mostrarle al mundo no lo que ella era, sino lo que veía. Preparó su mejor foto, un retrato de una pequeña flor creciendo tenazmente en una grieta del patio, un reflejo de su propia alma. Era un acto de valentía aterrador. La vieron. Los otros niños, acostumbrados a su invisibilidad, notaron el brillo en sus ojos, la forma en que cuidaba su cámara como si fuera un ser vivo. La envidia, ese veneno silencioso, se mezcló con el viejo prejuicio. Una tarde, 3 de los chicos mayores la acorralaron contra la pared del lavadero. No querían su cámara, querían romper lo que ésta representaba. Así que la bruja cree que es una artista, se burló el líder, con una sonrisa cruel. Le arrebataron las fotos que había impreso con tanto esmero, rompiéndolas una por una frente a sus ojos. «Basura», dijeron, «igual que tú». Cada trozo de papel rasgado era un pedazo de su recién descubierta autoestima, hecho trizas en el suelo sucio. Pero no se detuvieron ahí. El objetivo final era su voz, su escudo. El líder del grupo le arrancó la cámara de las manos. Alba intentó recuperarla, un grito ahogado escapando de su garganta, pero era demasiado pequeña, demasiado débil. El chico levantó la cámara en el aire, fingiendo que la iba a dejar caer, disfrutando del pánico en su rostro, y entonces, con un descuido deliberado, la dejó resbalar de sus dedos. El sonido del metal golpeando el hormigón
fue seguido por un crujido agudo y enfermizo, el del lente al fracturarse en una telaraña de grietas. El mundo de Alba se detuvo en ese instante. Su santuario, su única ventana a la belleza, yacía destrozado a sus pies. No lloró, no gritó. La conmoción la dejó vacía, hueca. Se arrodilló lentamente, como en un ritual fúnebre, y recogió los pedazos de su cámara rota. Los chicos se rieron y se marcharon. Su trabajo de destrucción había terminado. Alba se quedó sola con los restos de su esperanza. El mundo exterior se apagó de nuevo, devolviéndola a la oscuridad familiar de su soledad. Se sentía estúpida por haber creído, por haber soñado. La lección era clara y brutal. Para alguien como ella, la esperanza era un lujo peligroso. ¿Alguna vez has sentido cómo un solo momento de crueldad puede borrar meses de progreso? Ella estaba viviendo esa caída libre, y el fondo del abismo se sentía exactamente como el principio. Escondió la cámara rota debajo de su cama, envuelta en un trapo viejo como si fuera un cadáver. Los días que siguieron fueron un regreso al silencio. Dejó de mirar el mundo a través de marcos imaginarios. Ahora solo veía el suelo. Evitaba a Julián, avergonzada de haberle fallado a él y a su regalo. La voz de los matones se convirtió en su propio pensamiento interno. Basura, rara, rota. La culpa la carcomía, convenciéndose de que ella misma había provocado el ataque por atreverse a ser visible. Había olvidado el hambre, el frío y la soledad física, pero este nuevo dolor era más profundo. Era una herida en el alma. Volvió a ser la niña que creía no merecer nada bueno, una sombra entre las paredes grises. El plazo para el concurso estaba a punto de expirar. Julián la encontró sentada sola en el patio, la mirada perdida en la nada. Se sentó a su lado en silencio por un largo rato antes de preguntar suavemente: «¿Qué pasó con tu flor, pequeña fotógrafa?» Las lágrimas que Alba había contenido durante días finalmente brotaron. «Se rompió», susurró, refiriéndose a mucho más que la cámara. «Tenían razón. Mis ojos son una maldición. Todo lo que toco se rompe». Confesó su deseo de rendirse, de volver a ser invisible para siempre, porque dolía demasiado intentar ser algo más. ¿Tú también has pensado en desistir alguna vez, cuando el peso del mundo parece demasiado grande para tus hombros? Julián no le ofreció palabras vacías de consuelo. En cambio, fue a su cuarto y regresó con la cámara rota. La sostuvo contra la luz del atardecer, mirando a través del visor fracturado. «Mira», le dijo, pasándosela a Alba. «El mundo se ve diferente a través de las grietas. ¿No es así? No está arruinado. Solo muestra más verdades a la vez». Continuó con su voz rasposa y amable. «Ellos no rompieron tu cámara, Alba. Solo la hicieron honesta. Ahora ve el mundo de la misma forma en que tú siempre lo has visto. Fragmentado, doloroso, pero con una luz extraña que se cuela por las heridas». Esa idea, tan simple y tan profunda, se ancló en su mente. Esa noche, Alba no durmió. Se quedó sentada en su cama, sosteniendo la cámara rota. Miró su propio reflejo en los fragmentos del lente. Vio su ojo miel y su ojo azul, divididos y multiplicados por las grietas. Por primera vez, no vio un error de la naturaleza. Vio un mosaico, vio una historia. El dolor seguía ahí, un eco sordo en su pecho, pero ya no era solo dolor. Era también resiliencia. Era la flor en la grieta. Era la luz colándose por la fractura. Se dio cuenta de que rendirse sería darles la razón, permitir que su versión de la historia fuera la única contada. Ella cayó, pero algo dentro de ella, esa pequeña semilla de tenacidad que había fotografiado, no dejó que se quedara en el suelo. Al amanecer, tomó una decisión. Con manos firmes, cargó un nuevo rollo de película en la cámara rota. Salió al patio y, en lugar de fotografiar la flor, apuntó el lente fracturado hacia su propio reflejo en un charco de agua. Tomó un autorretrato, no uno que ocultara sus ojos o las cicatrices, sino uno que las celebrara. La imagen resultante estaba atravesada por las líneas de la rotura, distorsionada y extrañamente hermosa. Era una declaración. No voy a esconderme, no voy a disculparme. Esto es lo que soy, esto es lo que veo. Envió esa única foto al concurso sin esperar ganar, solo necesitando afirmar que,
Aunque la hubieran quebrado, no la habían destruido. Las paredes de la galería eran blancas, impolutas, un lienzo perfecto para la cruda humanidad que colgaba de ellas. Alba, con 21 años, se movía entre la multitud con una gracia que había construido sobre los cimientos de su dolor. Su nombre era un susurro de admiración en los labios de críticos y coleccionistas. Llevaba un vestido oscuro y sencillo que hacía resaltar aún más la dualidad de su mirada, ahora su firma, su marca de genio. Ya no bajaba la vista, la ofrecía, invitando al mundo a ver lo que ella veía. El flash de una cámara la capturó sonriendo. Una sonrisa genuina, forjada en la resiliencia. La niña que una vez se sintió un error, ahora era el centro de un universo que celebraba su singularidad. Era la dueña de su historia. En el umbral, una mujer mayor se detuvo, fuera de lugar entre el vino espumoso y las conversaciones cultas. Elena parecía un fantasma de otro tiempo, con un abrigo gastado y el peso de 15 años de arrepentimiento grabado en cada arruga de su rostro. El artículo de la revista, arrugado en su bolsillo, no le había hecho justicia a la escena. Ver a su hija, no como la recordaba, pequeña, asustada, rota, sino como una visión de fuerza y aplomo, fue como recibir un golpe que le robó el aire. El miedo y la vergüenza eran una mordaza en su garganta. Había venido buscando... ¿qué? ¿Absolución? ¿Una segunda oportunidad? Ni siquiera ella lo sabía. Solo sabía que tenía que ver con sus propios ojos a la mujer en la que se había convertido la niña que abandonó. El reconocimiento fue instantáneo y brutal. No eran solo los ojos, imposibles de olvidar. Era la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, un gesto que había heredado de su padre. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mirada, desesperada, se desvió hacia las paredes y se encontró con las fotografías. La primera que vio fue un autorretrato, el rostro de Alba, dividido por el reflejo de un cristal roto, sus ojos de 2 colores multiplicados en los fragmentos. El título de la exposición resonó en su mente como una sentencia. Lo que ven los ojos raros. El aire se volvió denso, pesado. La apuesta a la maldición, que ella había temido y desechado, ahora estaba enmarcada, iluminada y celebrada como un milagro. ¿Reconoció demasiado tarde el tesoro que tiró? Caminó por la galería como un alma en pena, cada fotografía un nuevo clavo en el ataúd de su conciencia. Vio la dignidad en el rostro de un anciano sin hogar, la belleza en las manos agrietadas de una trabajadora, la esperanza en una flor solitaria que crecía en el cemento. Estaba viendo el mundo a través de los ojos de Alba, un mundo lleno de una empatía y una profundidad que ella, en su pánico, nunca pudo comprender. Se dio cuenta, con una claridad que la destrozó, de que no solo había abandonado a una niña, sino que había rechazado una forma única de ver la vida. Había intentado apagar una luz por miedo a su brillo, sin entender que esa luz estaba destinada a iluminar la oscuridad de otros. ¿Cómo se vive sabiendo que desechaste un milagro? Alba estaba en medio de una conversación con un curador de museo cuando, por un instante, su mirada barrió la sala. Fue un movimiento casual, un hábito de fotógrafa, y entonces se detuvo. Sus ojos, uno miel y otro cielo, se clavaron en la figura encogida junto a la entrada. El murmullo de la galería se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. El tiempo se congeló. Era ella, más vieja, más frágil, pero inconfundiblemente ella, la mujer cuyo rostro había intentado olvidar durante 1000 noches de insomnio. Elena levantó la vista y sus miradas se encontraron a través de la sala llena de gente. En ese cruce de miradas no hubo amor, solo el peso de 15 años de silencio y la colisión de 2 mundos que nunca debieron separarse. Por un segundo, Alba volvió a tener 6 años. Sintió el frío de la moneda en su mano y el eco del cerrojo de la puerta del convento. El éxito, la galería, los aplausos, todo se disolvió en la memoria de ese abandono primordial. El suelo pareció temblar bajo sus pies y tuvo que apoyarse discretamente en un pedestal cercano. La niña asustada dentro de ella quería correr, esconderse, desaparecer como había aprendido a hacer, pero entonces la fotógrafa, la mujer, tomó el control, enderezó la espalda,
su columna vertebral convirtiéndose en una barra de acero. El poder había cambiado de manos. Ya no era la víctima, era la superviviente. Si el fantasma de tu mayor dolor apareciera frente a ti, ¿correrías o te quedarías a enfrentarlo? Disculpen un momento, dijo con una calma que no sentía, su voz firme y clara. Se apartó del grupo y comenzó a caminar hacia Elena. Cada paso era deliberado, medido. No era la carrera desesperada de una hija buscando a su madre. Era la marcha solemne de una jueza acercándose al banquillo. La multitud, sintiendo la tensión palpable en el aire, se apartó instintivamente, creando un pasillo silencioso para ella. Elena se quedó paralizada, encogiéndose con cada paso que Alba daba. Era como ver una fuerza de la naturaleza avanzando hacia ella. Una tormenta que ella misma había desatado hacía una vida entera y que ahora volvía para reclamar su centro. El silencio en la galería era tan absoluto que se podía oír el latido de dos corazones rotos. Finalmente, se detuvo frente a ella. Estaba tan cerca que podía ver el temblor en los labios de su madre y el pánico en sus ojos envejecidos. Elena abrió la boca, pero solo un susurro roto logró escapar. Alba. Era una súplica, una pregunta, una confesión, todo en una sola palabra. Alba la miró no con odio, sino con una distancia casi clínica, como si estuviera encuadrando un retrato difícil. Dejó que el silencio se estirara, que el peso de ese nombre pronunciado por esa boca llenara el espacio entre ellas. No había ira en su rostro, solo una calma profunda y triste, la calma de quien ha sobrevivido al naufragio y ya no teme al mar. ¿Crees que hay palabras que puedan reparar un abandono así? ¿O el silencio es la única respuesta posible? Alba no ofreció ni una palabra de consuelo, ni una pregunta acusadora. Simplemente asintió una vez, un gesto mínimo, indescifrable, un reconocimiento, no un perdón. Luego, con la misma compostura con la que se había acercado, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la luz y el murmullo de la galería, dejando a Elena sola en la sombra. No era un acto de crueldad, sino de autopreservación. Era la última línea de su historia, escrita por ella misma. Elena se quedó allí, invisible entre la gente que admiraba la obra de su hija, rodeada por la belleza que había nacido del dolor que ella misma causó. Vio su reflejo en el cristal de una de las fotografías y, por primera vez, se enfrentó al verdadero monstruo, su propio arrepentimiento. ¿Perdonarías en una situación así? ¿O cerrarías esa puerta para siempre? Alba regresó al murmullo de la galería, pero el sonido le llegaba como un eco lejano, filtrado por la densidad de 15 años de historia. Cada felicitación, cada elogio, se sentía hueco en comparación con el estruendoso silencio que acababa de compartir con su madre. No sentía triunfo ni rabia, sino una extraña y serena calma, como la que sigue a una tormenta que ha durado toda una vida. En ese momento, al darle la espalda a Elena, no estaba castigando a la mujer que la abandonó. Estaba liberando a la niña de 6 años que seguía esperando en la puerta de aquel convento. Estaba declarando, para sí misma y para el universo, que su valor no dependía del arrepentimiento de nadie. Su paz no era un regalo que Elena pudiera darle, sino un territorio que ella misma había conquistado, fotografía a fotografía. Elena salió de la galería sin que nadie notara su partida, una sombra anónima en medio de la celebración de su hija. Las luces de la ciudad, que para otros prometían vida y emoción, para ella eran faros que iluminaban la inmensidad de su fracaso. Cada paso por las aceras desconocidas la alejaba más de la mujer en la que se había convertido Alba y la acercaba al vacío de su propia vida. El éxito de su hija no era un bálsamo, sino sal en la herida abierta de su cobardía. Regresó a su pueblo, a la casa silenciosa que había comprado con su sumisión al miedo, y comprendió la verdadera naturaleza de su condena. No era el juicio del pueblo, sino el silencio eterno de una puerta que nunca volvería a abrirse, el eco de una risa que jamás escucharía de nuevo. Los años siguientes no encontraron a Alba persiguiendo el aplauso en las grandes capitales del mundo, sino buscando la luz en los lugares más oscuros. Creó la Fundación Visor, un proyecto que llevaba el arte de la fotografía a orfanatos y centros de acogida. Regresó a los pasillos grises, no como un fantasma de su pasado,
sino como un faro para el futuro. Con una paciencia infinita, enseñaba a niños marcados por la vida a usar una cámara no para esconderse del mundo, sino para enfrentarlo. Les mostraba cómo encuadrar su dolor, cómo enfocar su resiliencia y cómo capturar su propia y única belleza. Ya no fotografiaba la soledad. Ahora, fotografiaba la esperanza que nacía de ella, probando que el propósito más grande a menudo se encuentra al volver para sanar el lugar donde te rompiste. En uno de sus talleres, se arrodilló junto a una niña pequeña que se negaba a ser fotografiada porque odiaba la cicatriz que cruzaba su mejilla. Alba no le dijo que era hermosa. En su lugar, le entregó su propia cámara, aquella con el lente aún agrietado. «Mira a través de esto», le susurró. «Está rota, ¿ves? Pero cada grieta cuenta una historia, y deja que la luz entre de una forma diferente. Tu cicatriz no es una marca de lo que te pasó, es la prueba de que sobreviviste». La niña miró a través del visor fracturado, y por primera vez vio el mundo no como algo perfecto que la juzgaba, sino como un mosaico de imperfecciones hermosas, igual que ella. Porque a veces, para sanar, no necesitas que te digan que estás completa, sino que te muestren la belleza de tus pedazos. En la quietud de su cuarto oscuro, mientras la imagen de esa niña sonriente aparecía mágicamente en el papel, Alba pensó en Elena. El rencor se había disuelto con el tiempo, dejando solo una compasión distante por la mujer atrapada en su propio miedo. Comprendió que el verdadero perdón no era un acto de absolución para su madre, sino el acto final de su propia liberación. No necesitaba escuchar un «lo siento» para estar completa. Su plenitud no provenía de la reconciliación, sino de la creación. Había tomado el abandono, el dolor y el rechazo, y los había transformado en arte, en propósito, en amor por otros. Su felicidad era la prueba de que la historia de su vida la escribía ella, y en su versión, el final no era sobre perdonar a quien la hirió, sino sobre amarse a sí misma lo suficiente como para florecer de todos modos. Su última exposición no mostraba retratos de extraños, sino los rostros de los niños de su fundación, cada uno sosteniendo una cámara con orgullo. En el centro había un solo autorretrato, Alba, mirando directamente a través de su lente roto, sus ojos de dos colores reflejando un mundo fragmentado pero lleno de luz. Fue rechazada por quien debía amarla, pero fue acogida por el mundo al que le enseñó a ver. Su legado no sería la historia de una herida, sino el testimonio de cómo el arte puede convertir el dolor en un puente. Porque al final no somos lo que nos quitan, sino lo que construimos con el espacio vacío que nos dejan. Y ella había construido un universo entero. Si te conmovió esta historia de superación, no te guardes la emoción. Suscríbete al canal, dale un me gusta para que lleguemos a más personas y comparte este video con alguien que necesite recordar que, sin importar las heridas, siempre es posible reconstruir la luz.